21 de agosto de 1994. Qué bien, ¿no? Un voto aquí, otro por acá, uno más en esta urna, y así hasta proclamar elecciones transparentes. Así hasta juntar 17 millones de votos en favor de este señor, suficientes para un triunfo electoral inobjetable. ¿Inobjetable? Vea, esta es nuestra credencial. Y a las 10 de la mañana se terminaron las boletas. Esto es una variante de fraude, porque mientras más mexicanos dejemos de votar, hay más posibilidades, ¿sí? Mayor son las posibilidades de que gane el PRI. Y lo que los mexicanos queremos es de que el PRI ya no continúe gobernando el país. Esa es la variante. ¿Usted cree que este es el sentimiento mayoritario del país? El sentimiento mayoritario del país es la PRI. Bueno, mientras tanto Salinas vota. Él sabe que la economía está al borde del colapso, pero no lo dice. Una historia que comienza en otoño de 1987. La bolsa de valores está de moda y todos ganan, al menos en el papel. Miles de inversionistas inexpertos, pequeños empresarios y clase media compran acciones, apuestan su patrimonio y pierden. El 19 de octubre, el índice de precios se derrumba. Las casas de bolsa y los grandes inversionistas han manipulado el mercado. Uso ilegal de información privilegiada y fraudes. El auge del mercado fue artificial. Los novatos pierden miles de millones de pesos y ¿quiénes ganaron? Por ejemplo, Roberto Hernández y Alfredo Harp, de la casa de bolsa Acciones y Valores, o por ejemplo, Carlos Slim, de la casa Inbursa, entre otros. Un robo apenas castigado por la ley, un camino fácil para apropiarse de miles de millones. Así se forjaban las fortunas en tiempos en que este señor era presidente, este otro candidato del PRI, y el país vivía otra crisis económica. Es septiembre de 1988. En la Cámara de Diputados, los priistas imponen el dictamen que declara presidente electo a Carlos Salinas de Gortari. La oposición no está muy de acuerdo. Este es el prólogo de un gobierno memorable. Recordar es vivir. Pero con ánimo. Aquí, por ejemplo, don Carlos nos invitaba a cantar frente a la tele el himno nacional. Los invito, compatriotas, a que ahora entonemos juntos, de pie y con orgullo, nuestro himno nacional. México se había salvado de la deuda externa. Y aquí nos explicaba que es muy malo que el Estado sea propietario. Hemos puesto a la venta empresas de un Estado muy propietario para apoyar las obras de beneficio social que realiza un Estado cada vez más justo y solidario. Y por cierto, ¿recuerda esta campaña publicitaria?
Espérame, es que no hay que darle la espalda al desarrollo. Con el Tratado de Libre Comercio podremos exportar productos tan buenos como esta crema. Imagínate, competir en el mercado más grande del mundo y demostrar frente a frente lo que somos. Al tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada. Y esta es una iniciativa indígena. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? No lo acepta, pues definitivamente no lo acepta. No aceptará pues su torpeza al no incorporar en ese Tratado de Libre Comercio a la parte más desposeída, pero la parte original de este país, la de los indígenas. Asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero el legado de Salinas no se limitó a Chiapas. Entre 1992 y 1993, 13 mexicanos ingresaban en las listas de los hombres más ricos del mundo. Salinas vende teléfonos de México en abonos a un comprador que en cerca de un año paga con las utilidades de su nueva empresa. ¿Y quién es ese comprador? Sí, es el señor Slim, uno de los ganadores del derrumbe de la bolsa. Pero Slim no se conforma con los teléfonos y más tarde participa en la compra de los bancos, esos que también pertenecían al Estado mexicano. Otro proceso de privatización sin reglas ni cuentas claras. ¿Y quién más compró los bancos? Pues Harp y Hernández, entre otros. Qué casualidad, ¿no? ¿De veras no son socios de este personaje? ¿De veras nada que ver con negocios ilegales? Otro personaje, Carlos Cabal Peniche, creó rápidamente una fortuna en miles de millones de dólares. Hizo grandes negocios con este señor. Compró un banco, huyó acusado de lavado de dinero y no volvió a ser molestado. ¿Y qué tal la fortuna que hizo este otro a la sombra de su hermano? Este es el exclusivo casino de los poderosos. Aquí, tener dinero produce más dinero, a veces en cuestión de horas. Las utilidades obtenidas en este mercado no pagan impuestos, no producen empleos, ni se convierten en maquinaria. Los capitales invertidos en la bolsa durante ese sexenio
eran usados para nivelar las pérdidas comerciales del país y simular una economía sana. Unos ganan y otros pierden. Los pequeños y medianos empresarios, los mayores creadores de empleo sin apoyos, castigados por la política fiscal y sin posibilidades de modernizar sus plantas, fracasaban ante el aumento de las importaciones. ¿Y los campesinos? $20 millones de maiceros del centro y sur del país quedaban fuera del Tratado de Libre Comercio. El acuerdo permite la entrada a México de maíz, frijol o arroz de Norteamérica a precios subsidiados. El campo mexicano queda en la ruina. Cientos de miles emigraban. La vida comunitaria se destruía. Desmantelamiento de la producción industrial y agrícola. Venta discrecional de las paraestatales. Negocios turbios y deuda en dólares. Así terminó el sueño de la economía de primer mundo. La crisis y la degradación. Estoy minuto a minuto atento al estado de salud del licenciado Colosio. A su familia le he hecho llegar mi afecto. He enviado al médico personal y a un especialista para que archiven a los médicos que lo atienden. Víctima de un cobarde ataque, hoy ha fallecido Luis Donaldo Colosio. Estábamos en agosto de 1994. Salinas vota. Él sabe que la economía está al borde del colapso, pero no lo dice. Y mucho menos en este momento. Pero 21 días después, este hombre estará al borde del abismo. Como se puede ver, Cedillo y el país que gobierna están al borde del abismo. Apenas inicia 1995. Tan solo en los primeros días de la semana pasada se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar y se dispararon las tasas de interés. El deterioro y el descontrol de los mercados cambiario y financiero es una grave amenaza para los empleos en todo el país. Si no frenamos y revertimos el deterioro y el descontrol de las últimas semanas, nos arriesgaríamos a sufrir un colapso financiero y productivo que paralizaría las fuentes de trabajo y la dotación de servicios. El peso se ha devaluado en 100% frente al dólar.
Decenas de empresas van a la quiebra diariamente y miles de mexicanos quedan sin empleo cada semana. La economía se paraliza. Desde la Casa Blanca ha llegado el mayor préstamo en la historia de México y del mundo. 51,000 millones de dólares. ¿A cambio de qué? Pues de las facturas de las exportaciones petroleras. Se evita la quiebra financiera, pero la deuda externa es la más grande del mundo. La soberanía nacional se pierde poco a poco. Y para los mexicanos, otros 6 años de sacrificio han sido inútiles. Y para las penas, ¿qué tal una comedia? Es febrero de 1995. Hay pleito en la cima del poder. Salinas se refugia en una casa humilde de Monterrey y chantajea. Quiero afirmar que he sido objeto de una campaña de hostigamiento y falsedades. Se me ha querido culpar de errores por mí no cometidos. Pero lo peor es pretender señalar encubrimiento en la investigación sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio, inaceptable. Y que se reconozca en México lo que ya se reconoció en el extranjero, que fueron precisamente los errores en el manejo de la devaluación en diciembre lo que provocó que se pasara de un problema a una crisis y no precisamente lo realizado en mi gobierno. Solo terminaré diciendo que con calumnias no se me hará vivir de rodillas. Con la verdad, el honor y la dignidad, prefiero morir de pie. Tras 10 largas horas sin probar bocado, el exmandatario desaparece de la escena y abandona el país. Estamos aplicando la mejor estrategia económica para superar la crisis. Superaremos con éxito los retos que ahora enfrentamos. Zedillo reitera su fe en el modelo económico, exactamente el mismo que puso en práctica al lado de Salinas. ¿Resultados? En 10 años, solo 2 millones de nuevos empleos. El país necesita 12 millones. 20 millones de mexicanos viven en estas condiciones. Los sistemas de salud pública desmantelados. La universidad rechaza a miles de aspirantes. 6 millones enfrentan el riesgo del embargo de sus bienes. El aumento de las tasas de interés de los bancos hace que sus deudas sean impagables. ¿Y qué tal los banqueros? En 1995, los bancos recién privatizados son salvados de la quiebra por el gobierno, pero con dinero de todos. Una cantidad cercana a lo que habían pagado por la banca sus nuevos propietarios les es obsequiada en plena crisis. Otra vez, Slim, Harp y Hernández, entre otros, del lado del que gana. Vámonos para Acapulco. ¡Vámonos! ¡Mi papá es su país! Ahora México se mueve a más kilómetros por hora que ningún otro país del mundo. Programa Nacional de Autopistas. Movimiento para el Progreso. Las decenas de carreteras privatizadas por el anterior gobierno no son ejemplo de eficiencia. Su planeación ha sido errática.
y sus costos alcanzan hasta el doble de lo proyectado para que, al final de cuentas, los consumidores prácticamente no las usen. Finalmente, quiebran. El señor Zedillo, muy preocupado por los empresarios, les obsequia $2.500 millones de dólares para que las autopistas vuelvan al control del gobierno. ¿Empresarios eficientes? Para eso se privatizan hoy la industria petroquímica, los puertos, los ferrocarriles, los aeropuertos. ¿Quiénes serán los compradores y con qué dinero? Hay un hombre dedicado a tu futuro. Conócelo. Cuando quieras, donde quieras. Llama, nosotros vamos. Aforo Santander Mexicano. La tranquilidad que da la experiencia. ¿Por qué los trabajadores son obligados a inscribirse al sistema de retiro privado? Para financiar a los bancos a cambio de condiciones de retiro inciertas. Guerra contra el trabajo. Estos productos han aumentado sus precios 10 veces desde 1975. El salario mínimo ha perdido durante el mismo lapso 2/3 partes de su poder de compra. Desde el gobierno se pone límite a los aumentos salariales y a los trabajadores que no están de acuerdo se les convence así. ¿Cuánto tiempo cree usted que tendría que trabajar este hombre para igualar la fortuna de este otro? Bueno, más de 1.000.000 de años. Y eso si pudiera ahorrar íntegro su salario. ¿Piensa usted que la fortuna de este señor se originó en su antiguo empleo de profesor? ¿A dónde va a parar la riqueza que estos producen? Desde 1982, una camada de funcionarios egresados de universidades norteamericanas alienta un proceso de despojo del trabajo. Lo que producen muchos va a parar en su mayoría a manos de unos 300 grandes empresarios. Primero fue la bolsa, el despojo a los pequeños productores. Después, la riqueza de la nación privatizada. Y ahora el patrimonio de todo ciudadano que haya hecho tratos con la banca. Esos también pierden. Así es la receta responsable y seria de la recuperación económica. Otras opciones que se han propuesto para enfrentar la crisis, supuestamente sin sacrificios, en realidad nos llevarían muy pronto a un desempleo y a una inflación mucho más graves. Frente a esas opciones, el programa anunciado por el gobierno es el que, pese al esfuerzo que exige, constituye el camino más corto y con menores sacrificios para superar la crisis.
derecho. Un obrero jubilado. Estos rateros de 1930 son unos rateros, unos asesinos. El padre del PRI. Plutarco en las calles. Un asesino y un ratero. ¡Pero no me ¡Defiendo, culero! ¡Defiendo, no defiendo! ¡Libertando! ¡Hijos de Stalin, de Pero la crisis tiene momentos entretenidos y ofrece a los mexicanos una oportunidad extraordinaria. Conocer al fin al cerebro del salinismo. Sí, este señor, Joseph Marie Córdoba. La verdad a veces no es verosímil. Para mí, coincidencia fortuita que dé lugar a muchas especulaciones. Sí, yo les dije, yo no tuve ningún indicio de ninguna índole que alguien planeara un atentado contra el Liceo Colosio. Cuando ocurrió el 23 de marzo... Señalado como autor intelectual del asesinato de Colosio, como destacado asesor de la política económica de Salinas y como hombre fuerte de Zedillo, Córdoba libra con éxito un ingenuo interrogatorio a cargo de diputados del PRD. Impune, vuelve a las sombras. Quiero decirles que todas las mañanas me pongo las botas, me embarco el cinturón y me abrocho mi camisa azul de Acción Nacional. Mientras tanto, Acción Nacional paga la cuenta por su alianza con Salinas. Termina la luna de miel y el procurador Antonio Lozano Gracia es tocado por el escándalo. Lo mismo que este otro. Algunos terrenitos obsequiados, nada más. Qué bueno, Vicente, que ande de azul, pero que no se te olvide el blanco, que también es color de Acción Nacional. Propongo nos pronunciemos con firmeza por los 4 puntos siguientes. Primero, por el esclarecimiento definitivo del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Segundo, porque la Procuraduría General de la República lleve a cabo todas las prácticas de averiguaciones a que haya lugar, desahogando los interrogatorios y comparecencias de todos aquellos que deban contribuir al esclarecimiento de la verdad, sin distingo de posición o responsabilidad política ocupada. El río revuelto provoca turbulencias en el partido del gobierno. Es la Asamblea Nacional del PRI. Moción de orden, señores delegados. Carlos Salinas de Gortari.
así, con buenos modales, se defiende a Carlos Salinas dentro de un partido que no pierde el estilo. Es mayo de 1997. Se acercan las elecciones. La plana mayor del PRI en pleno. El optimismo de Zedillo no dura mucho. Fidel Velázquez muere antes de la jornada electoral. Solo unos días después, este otro anciano líder sindical, Blas Chumacero, le sigue. Mal presagio. La elección en el Distrito Federal reporta un severo retroceso del PAN y el virtual derrumbe del PRI. Los responsables de la crisis y sus aliados están a la baja. El perredista Cuauhtémoc Cárdenas ha arrollado en las urnas. Su partido consigue también un notable avance en la elección de diputados federales. La democracia formal experimenta un cambio. ¿Y la economía? Lejos de la Ciudad de México, las viejas prácticas priistas son las mismas. Denuncias de copiosa compra del voto y carro completo en Veracruz, Puebla, Tabasco, Oaxaca y Campeche. Transición a medias. Representantes del priismo duro, los gobernadores del sureste, ganan terreno dentro de su partido. La defensa del viejo estilo abre la oportunidad al retroceso. Mientras se festina el arribo a la normalidad democrática, en el sótano de la vida no electoral del país, persisten las señales de alarma.
alcanza importantes espacios de poder y enfrenta la tentación del pragmatismo. ¿Administrar tan solo la crisis y la derrota del PRI? ¿O intentar cambios al modelo económico? Con toda convicción, con toda lealtad al interés superior de México y con toda sinceridad, afirmo que gracias al esfuerzo de los mexicanos, contamos ya con bases sólidas de una política para el crecimiento económico. Se pueden examinar y perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades, pero estoy convencido de que las bases esenciales son correctas y de respetarse, nos conducirán al crecimiento con empleos y mejores salarios que México necesita. Zedillo reitera su fe en el modelo económico. La obcecación es contraria a la sabiduría y nociva para los quehaceres públicos, que si bien exigen firmeza, demandan asimismo flexibilidad, imaginación y acatamiento al veredicto electoral. Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo. Mientras tanto, la guerra económica contra millones de mexicanos prosigue. México continúa perdiendo en el terreno del intercambio comercial y una parte importante del Producto Nacional se dedica a pagar la deuda. Las inversiones fugaces que pasan por este mercado continúan equilibrando las precarias finanzas del gobierno y la dependencia de dinero ilegal lavado en México se hace inocultable. La crisis continúa. Despojo a la sociedad y caos. Un nuevo actor dentro del escenario gana terreno e influencia. La vida pública se militariza. Y cambiarse los guaraches por Neoliberalismo al costo que sea. México. La comedia es finita.